país está viviendo una situación catastrófica. La gente está indignada, la gente está molesta, la gente está asustada. Yo creo que la gente cada vez va a seguir dudando de que el gobierno tiene el famoso Plan Fénix. ¿Cuál es el contexto que se maneja en este momento en el ámbito de la comunicación que llega desde el gobierno hasta la ciudadanía en una temporada de crisis como la que estamos viviendo en este momento, con los cortes de energía eléctrica que sin lugar a dudas molestan a los ciudadanos, pero también causan un efecto realmente contundente en el aspecto de la productividad que se genera y también pues en este tema del desempleo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se está comunicando? ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno y qué es lo que dice el presidente de la República en una situación que él ha reconocido puede generarle también un desgaste dentro de su credibilidad y también dentro de su opción de voto que tiene en este momento? Este tema lo vamos a analizar con el doctor Hernán Reyes, importante académico universitario, muy conocedor, consultor en materia de comunicación, profesor de muchas generaciones de comunicadores, de periodistas, con quien vamos a hablar sobre este particular. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube, se suscribe. Sus likes y sus comentarios también son importantes para contextualizar este tipo de temas. En las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en X, antes Twitter, usted va a encontrar resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional. Y si quiere mantenerse al día en el aspecto noticioso de la coyuntura diaria, pues síganos en nuestras redes porque va a tener información instantánea sobre los temas que pasan en el país. El programa llega gracias al apoyo de... Modernízate, evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Cubiec, más que un buen acero. Quito Turismo, Alcaldía Metropolitana. Más allá de la vida. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. Desde el punto de análisis de la conceptualización de un comunicador, ¿qué piensas lo que está pasando en este momento en el ámbito de cómo se está llegando en esos mensajes del presidente, la última entrevista que tuvo igualmente en un canal de televisión incautado, en el mensaje que se le quiere dar ante esta crisis que estamos atravesando en el país? Licenciado Morocho, gracias por la invitación. Bueno, en un contexto de crisis como el que vivimos, crisis además múltiples, superpuestas, crisis eléctrica o energética, crisis económica, crisis de empleo, crisis de seguridad. O sea, estamos en una crisis absoluta, entonces. Yo diría que el país está viviendo una situación catastrófica. Cuando hay muchas crisis como estas juntas, hablamos ya de catástrofe. El problema es que mucha gente ha ido poco a poco normalizando y naturalizando la situación que estamos viviendo. Por eso no parece tan terrible como realmente es. Y decía, en ese contexto, la comunicación política y especialmente la comunicación gubernamental es extremadamente importante. Yo digo siempre hay tres niveles en esa comunicación gubernamental. Uno es el nivel informativo, la ciudadanía debe estar informada de lo que está pasando con los datos, digamos, que reflejen lo más fielmente la realidad, porque cuando no sucede eso, después la realidad desmiente los datos y las informaciones y la gente pierde credibilidad con el gobierno. Eso no ha acontecido, hay, yo diría, una comunicación informativa en este primer nivel bastante zigzagueante. Si bien es cierto, estamos en manos casi de lo que es la cuestión climática. Si llueve más, hay un poco más de producción de energía. Como lo que está pasando en este momento. Lo que está pasando en este momento. Mejoró el caudal del río Coca, mejora la producción en Coca-Cola. A propósito, tan denostada Coca-Cola Sinclair. Y ahora nos está salvando prácticamente la campana, ¿no? Exactamente. Pero el gobierno cometió varios errores en este sentido. La propia ministra Manzano dio cifras que después se contradijeron con las medidas que tomó posteriormente el gobierno en cuanto a las horas de corte de energía eléctrica, y creo que esto le va a seguir pasando al gobierno. Ya, pero fue el propio presidente que dijo eso, ¿no? El propio presidente. 8, 6 y 4 horas prácticamente. Así es. Y a los pocos días tuvieron que recular y dijeron, subimos a 14. Así es, 8, y a 14. veces contradictoriamente con lo que decía la ministra. Lo que dijo la ministra también fue desmentido por algunos sitios de verificación que hay también en redes sociales.
Lo que dijo el presidente en la cadena de hace poco rato también es un tema que quizá esperemos no le toque recular. Y en ese sentido la información no creo que esté funcionando bien. Por otro lado hay la parte de los mensajes, la comunicación, qué se quiere comunicar. Y en ese sentido yo creo que lo primero que haría falta, y no está muy claro, es que hay alguien al timón, alguien al mando del país. Hay un líder que de alguna manera está capeando el temporal, está enfrentando la crisis con entereza, con las medidas técnicas más adecuadas y por supuesto explicando a la ciudadanía, yo diría, la proyección que esto tiene en el tiempo, porque la gente lo que quiere es seguridad. Pero lo que está haciendo en este momento el presidente, que a propósito está en este último tiempo frenteando el tema de la crisis porque no lo sacaban, ¿no? Trataban de que no le afecte mayormente. ¿No está haciendo lo que tiene que hacer? ¿No es el líder que necesita en este caso el país? Me parece que no, más allá de la cadena del último domingo, yo creo que el presidente pasó con perfil demasiado bajo, tanto así que inclusive estuvo fuera del país cuando empezó ya el punto más álgido y más bajo de esta crisis energética. Le tocó volver apresuradamente, acordémonos, y cuando volvió apresuradamente fue al 911, donde la ciudadanía esperaba que iba a tomar las riendas, a dar disposiciones y a actuar como el presidente. Finalmente casi creo que llegaba del aeropuerto ese momento, entró y salió por las mismas, dijo unas pocas palabras y pare de contar. La cadena del domingo también generó expectativas, la gente esperaba ver a un presidente empoderado, a un presidente al mando. Me parece que el presidente no optó por esa dirección, me parece que el presidente más bien se autovictimizó. El presidente intentó llegar a un vasto sector de la ciudadanía, tal vez sectores populares, los sectores más afectados por la crisis, con este discurso de que él es delicado, mejor dicho, empático, que es alguien que finalmente está peleando hasta con los técnicos para que no le quiten tantas horas de luz a la gente, pero yo creo que el malestar de la gente con la política del gobierno en este sentido y los cortes que tiene que sufrir, hacen que no tenga impacto, digamos, o efecto este tipo de mensaje que él pretendió enviar. Yo creo que la gente quería una cosa mucho más enfática, mucho más fuerte, de decir, ok, listo, la crisis ha llegado a este punto y de aquí en adelante nos proyectamos hacia allá. Vamos a tener que sufrir hasta noviembre, hasta enero, lo que sea, pero la gente quiere seguridad. Ya, pero en este caso hay una política equivocada en el ámbito de la comunicación gubernamental fundamentalmente. ¿Esto qué le va a significar o qué le ha significado al presidente? ¿Un menoscabo en su credibilidad en este momento y en su intención de voto igualmente? Porque definitivamente es un presidente que está de candidato igualmente, ¿no? Así es, el costo político, electoral, llamémoslo así, está claro. El costo político en primer lugar, que le afecta a toda persona que esté al mando de un país, y luego el costo político electoral, más precisamente al candidato Daniel Noboa, porque Daniel Noboa es dos personas al mismo tiempo, es el presidente y es el candidato, eso, más allá de lo que... Pero entonces, ¿no estaría funcionando el tema de ser más empático quizás con la mayoría de los ciudadanos, el de entender lo que está pasando a los ciudadanos con estos cortes de energía y lo que está produciendo también en el país? ¿No le está funcionando esa situación de buscar esa empatía, ese símil al ciudadano común y corriente? No lo creo, por dos razones. Uno, yo creo que el nivel de comunicación, las capacidades, las destrezas de comunicación personal que tiene el presidente Noboa son bastante limitadas. Él más bien aparece como un político bastante frío, bastante distante, lejano. Y en segundo lugar, yo creo que toda la gente sabe que él pertenece a una rancia familia de muchísimo dinero en el Ecuador, y por lo tanto a estas alturas del partido querer descender a la altura del ciudadano común y corriente, que como él dijo seguramente está cabreado, ni siquiera lo dijo de manera muy clara, la gente está indignada, la gente está molesta, la gente está asustada, la gente está queriendo salir del país, etcétera, etcétera. Estamos con muchos problemas en este caso, ¿no? Yo no creo que le dé resultado, yo no creo que la gente diga, sí, qué empático, qué buena gente, pobrecito, no duerme,
prácticamente porque tienen que cortarnos la luz o pasa en reuniones de 20 horas. Bueno, pero eso es lo que dijo, ¿no? Eso es lo que dijo. Que hay veces que él no descansa, no duerme. Así es. Por buscar soluciones a este tema. El tema es que el discurso debe ser creíble. Y yo seguramente creo que el presidente está preocupado. Yo no dudo que tenga reuniones largas, espero, digo, con los técnicos y con sus funcionarios de alto rango para saber qué decisiones toma. Pero el asunto es, ¿la gente le cree o no le cree? Yo particularmente creo que habrá todavía un sector en un país tan polarizado como el nuestro, que finalmente vea en la figura de Noboa alguien nuevo, por un lado, o alguien que finalmente se opone al establishment político, a los partidos tradicionales, o alguien que se opone al correísmo. Digamos, este último periodo de juicio político de la ministra Palencia quizá le está mostrando a Daniel Noboa como alguien que finalmente logró torcerle la mano al correísmo que quería censurar a su ministra. Pero más allá de eso, yo creo que el presidente Noboa está incumpliendo lo que él manifestó cuando era candidato, y eso es hace muy poco tiempo. La gente tiene algo de memoria todavía. Hay muchas cosas, ¿no? Él dijo, yo no soy ni anti ni pro. Pero en este caso, la memoria de los ciudadanos es una memoria corta, pues. A la vuelta de la esquina estas cosas se olvidan, y lo que usted está señalando, alguien puede acordarse, pero el resto... Lamentablemente. ¿Qué sucede con esa memoria histórica, doctor? Lamentablemente vivimos un contexto de desmemoria. Yo no solo quiero culpar de esto a la tecnología, a lo efímero, a la rapidez, a lo vertiginoso, digamos, de los mensajes y los registros que tenemos a través de la tecnología, que hace que efectivamente se pierda de vista esa memoria más de mediano y largo plazo. Quiero también decir, los medios de comunicación tienen también un poco de culpa en esto. El periodismo, ese periodismo que contextualizaba, ese periodismo que daba los antecedentes, ese periodismo que daba el marco para comprender una noticia o una información, es un periodismo cada vez venido más a menos. Es un periodismo que compite con la rapidez de las redes sociales. Sí. No importa si es que hay verificación de la información, si es que hay contrastes, si es que se descontextualiza, pero en cambio tienen que competir con ellas, y eso hace que la mayor parte de la ciudadanía no sea una ciudadanía bien informada, y esto también tiene costos a nivel electoral. Por eso es que se vota por los candidatos que a la larga tengan algún gesto que les destelló a último momento y la gente va y vota por él. De pronto, digamos, el tema comunicacional va por ese punto, doctor. Yo creo que sí. El de confundir a los ciudadanos. Hay una serie de datos, de cosas que se hacen, de formas, cómo se actúan en este sentido, que tienden tal vez a la confusión a los ciudadanos. Definitivamente, a la desinformación y hasta a la confusión. En la cadena nacional, el presidente Noboa, en ciertas preguntas, él tenía en su poder documentación donde él daba una larga lista de la inversión que había hecho el gobierno en distintas plantas termoeléctricas, etcétera, etcétera. Y en la parte económica que dice que también hay... Y en la parte económica que dice que se ha estabilizado el tema. La gente no entiende esos datos. Pero ha sido desmentido por conocedores, ¿no? En el de tema. 7 datos duros, digamos, que dio él, al menos la verificación que yo vi, 6 de ellos eran engañosos o eran falsos. Entonces, no podemos hablar de una ciudadanía informada, no podemos hablar de un presidente rindiendo cuentas. Hablamos de un político que intenta de alguna manera mejorar algo su imagen, que está definitivamente en caída, está golpeada, las encuestas lo muestran a nivel nacional y también en comparación de la región, ¿no? Y escuché que él ya había caído al 4º lugar del presidente más popular. Él se ufanaba de que era entre el más popular y el segundo más popular de América Latina, ya cayó como 8 puntos. A nivel interno también, en Guayaquil su caída es muchísimo más pronunciada que en Quito, así que yo creo que debe estar preocupado y por eso apunta todas sus políticas hacia las elecciones. Entonces, esto determina que sí le afectó en el ámbito de su popularidad y de la gestión que está haciendo mismo. Con toda seguridad, y le va a seguir afectando. Salvó a su ministra Palencia de la censura y destitución, que hubiera sido un golpe que de pronto duro. Es un triunfo político. Es un triunfo político, indudablemente, pero mientras no se enfrente con entereza, con inteligencia, el tema de la inseguridad, yo creo que la gente cada vez va a seguir dudando de que el gobierno tiene el famoso Plan Fénix. Además, un mamotreto que, igual que el presidente o el expresidente Lasso, lo muestra ante cámaras y dice, no lo puedo ni fotografiar, no lo puedo. Eso genera desconfianza, eso genera más o menos lo que pasó con Lasso, ¿no? Igualito, exactamente con ese plan igual. De seguridad que Así manejaba es, ninguna Lasso. política nueva, ningún Ecuador nuevo, el nuevo Ecuador, repitiendo viejas prácticas políticas. Pero en ese aspecto, el tema de la forma como lo están llevando, de pronto les da
estas posibilidades, doctor, de mantenerse en el poder. Seguramente, si es que... Lo de joven, lo del diferente. Hay alguna gente que todavía yo le decía, licenciado, que este es un país polarizado. Cuando alguien vende una imagen de sí mismo buena y una imagen mala del adversario político, hay gente que ya no se convierte ni siquiera en seguidores ni militantes, sino en fans. Y a mí me parece que a ratos el presidente Noboa todavía tiene fans que no basan su admiración, su respeto, su apoyo al presidente Noboa tanto en argumentos ni tampoco en resultados efectivos, cuanto que él representa para ellos en su imaginario justo lo que usted decía, el político joven, el político bien intencionado, el político nuevo, el no contaminado, y eso ha sido lo que ha querido preservar a través de la política gubernamental. Ya, pero ¿cuál debería ser una política de comunicación seria en este caso? Bueno, una comunicación que primero informe adecuadamente, oportunamente, que informe con datos que sean con transparencia. Evidentemente la ciudadanía tiene derecho a saber, porque su vida está dependiendo de eso. No puede seguir habiendo esta especie de discoordinación tan terrible entre el gobierno central y las empresas eléctricas, que son las que finalmente planifican los cortes, porque los cortes se siguen sin cumplir. No puede haber va y viene, un paso adelante, dos atrás, dos adelante, tres atrás, que son 14 horas, que son 12, que son 10, que son 8. Empiezan inclusive a aparecer ya memes. El día de ayer circuló en redes sociales una noticia falsa, complicada, que decía que el gobierno suspendía el feriado del día de hoy, que se volvía nuevamente por la economía del país a tener trabajo normal en instituciones públicas y privadas. Claro, esto es una mala señal porque empieza ya la gente a estar, como usted decía, licenciado, entre la confusión por un lado de qué está pasando en el país, cuál es la gravedad de la crisis, etcétera, y la desinformación. ¿Qué hago hoy día? ¿Hasta qué horas me quitarán la luz? ¿A qué horas vendrá la luz? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará pasado mañana? No nos informan. Claro, es una situación inestable en aspecto en la parte de la comunicación, pero en ese mismo ámbito vemos que la comunicación es tan importante en este caso, doctor. Totalmente. Que le puede cambiar todo el panorama en este caso con un mensaje, con una actividad que pueda desarrollarse. Y recordemos que lo del debate, por ejemplo, presidencial fue lo que le posicionó inclusive al actual presidente, luego de este lamentable hecho del asesinato de Fernando Villavicencio. Pero la comunicación es clave en este momento. Absolutamente. La política se ha mediatizado, como decía este gran sociólogo español Félix Ortega. Eso quiere decir que los políticos se han tenido que acoplar de alguna manera a las lógicas y a las dinámicas de los medios de comunicación e inclusive ahora de las redes sociales. Y en ese sentido, cuando llegan procesos electorales, que son dentro de una democracia momentos muy importantes, momentos cumbre, porque se está jugando la alternabilidad del poder o la, digamos, regularidad del mismo gobierno, la repetición en el poder. Lamentablemente, yo creo que no hay espacios suficientes para que la ciudadanía logre discernir y peor aún, deliberar entre ellos, porque eso sería el momento ideal, de quiénes son los mejores candidatos y quiénes definitivamente no están ofreciendo algo que convenga al país. Y en ese sentido yo soy muy escéptico, licenciado, de lo que va a ser este próximo proceso de debate electoral. Yo ya fui en los dos anteriores, hice críticas muy fuertes al formato que se había elegido por parte de este comité de expertos, pero en el fondo no son ellos los culpables. En el fondo los culpables son las autoridades responsables del Consejo Nacional Electoral, que finalmente no entienden que este debería ser un proceso mucho más serio, sostenido y largo. Yo propondría, por ejemplo, que más allá de ese espacio de 1 hora y media para que los candidatos supuestamente debatan entre sí en grupos y demás, que a la larga termina siendo un bombardeo de ideas, después de lo cual la ciudadanía no entiende nada. Yo propondría que sea un proceso más largo, que se apoye, inclusive que se financie a los medios de comunicación para que abran espacio. Que de pronto en el tiempo, ¿no? Por supuesto. Si ya son candidatos, en el tiempo vayan debatiendo y presentando con meses de anticipación, cosa que la gente vaya conociéndolos de a poco. Más o menos como la democracia americana, de pronto, yo creo que sí. 3 debates, algo así, podría darse. Y no solo debates, yo creo que, por ejemplo, la prensa norteamericana es una prensa muchísimo más crítica, por ejemplo, y más, yo diría, compatibilizada con la ciudadanía que la nuestra.
el New York Times, el Washington Post o el Boston Globe o cualquiera de los medios norteamericanos, está escudriñando cada uno de esos medios, por supuesto, de su propia postura política e ideológica, que tienen el pleno derecho a tenerlo. Unos son más liberales, otros son más conservadores, unos más prodemócratas, unos más pro-republicanos, pero están dando señales y están haciendo un seguimiento a los candidatos. Aquí ni siquiera las noticias de candidatos que están siendo amenazados de muerte, después de que el año pasado nomás mataron a Fernando Villavicencio, candidato presidencial. A veces ni siquiera esas noticias están siendo transmitidas por algunos medios de comunicación o están siendo minimizadas. Las están soslayando, ¿no? Las En están este soslayando. caso, de pronto por los propios intereses. Yo Porque supongo que sí. hay que reconocer que los medios tienen sus intereses, doctor. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que quieren es hacer aparecer nuevamente esos medios como que el proceso electoral es un proceso normal, común y corriente. Y no estamos viviendo una situación de normalidad, estamos viviendo una situación tremendamente complicada con el antecedente no solamente de Fernando Villavicencio y su asesinato, sino también del asesinato, creo que son 15, 20 políticos. Alcaldes. Entre alcaldes, concejales, candidatos, concejales y demás. Ya era riesgo ser candidato acá, ¿no? Exactamente, O sigue siendo o ser funcionario público también. Pero entonces, el debate desde su punto de vista, si es que no hay los cambios, porque se habla que van a haber cambios, no sé si de fondo o de forma los cambios que se están aprobando en el Consejo Electoral, ¿el debate es un elemento fundamental, importante, digamos, en el país, o es un elemento que abona nada más para un simple hecho de decir que estamos en democracia? En el marco normativo que tenemos es quizá el más importante, lamentablemente. Los formatos no ayudan. Yo tengo entendido que ahí hay dos elementos que se deberían poner mucho énfasis. Uno, las temáticas. ¿Qué temáticas se van a tratar? No es posible que al presidente ahora, con la crisis que tenemos ya perfectamente ubicada, crisis de seguridad, crisis energética, crisis económica, que implica endeudamiento externo, desempleo, etcétera, le vayan a salir con algunos temas absolutamente secundarios. Yo creo que esos son los tres temas centrales con sus subtemas respectivos. Me parece que cualquier candidato o candidata a la presidencia de la República debería demostrar un conocimiento acabado y una estrategia política muy bien definida para enfrentar esos tres gravísimos problemas pero que le tiene van a Ecuador decir en interconectadamente. un minuto y medio cómo... Es que ese es el otro problema. ¿Cómo englobo, cómo comunico? Ese es el otro ¿Qué problema. digo en este caso a los Muy ciudadanos? mal formato hacerles 8 personas y 8 personas, es decir, todos contra todos. Me parece que es un mal formato. Yo habría hecho formatos alargaría el periodo de tiempo y haría formatos con menor número de participantes, quizá 3 participantes o 4 participantes a lo sumo, y darles mucho más tiempo. No puede ser que se diga en el nuevo reglamento que hay preguntas o repreguntas de 45 segundos y respuestas de un minuto. De un minuto. Eso es absurdo. Es decir, casi el equivalente la repregunta a la respuesta. Ahí no puede ningún candidato, ninguna candidata exponer con solvencia. Pero en este con caso, soltura. ¿quiénes deben estar inmersos en este tema de la organización de los debates, doctor? Así como está en este momento un comité. Un comité de expertos. El tema es que yo no sé cómo se escoge a los expertos. Seguramente tendrán sus razones las autoridades del Consejo Nacional Electoral, pero debían ser expertos, además prevalidos de los datos que las encuestas arrojan, porque las encuestas que se están haciendo, inclusive, y se han hecho y se harán hasta el debate, son encuestas que hablan de los problemas del país, de lo que la gente está preocupada. Entonces no se trata de que salga de una mente iluminada, de un académico, un catedrático, a mí se me ocurre preguntarle sobre tal tema, sino que se debe recoger las preocupaciones de la gente, sobre esas preocupaciones armar las preguntas y, por supuesto, ese comité de expertos plantear esos 3 o 4 grandes temas para sobre eso armar esta campaña electoral. Plasmadas en un cuestionario de pronto, ¿no? Plasmadas en un cuestionario que sea un cuestionario que exija a los candidatos, que no es que les permita lucirse, que no dé pábulo a que sus asesores hagan pura retórica o digan cosas bonitas. ¿Puede haber ese tema de un direccionamiento quizás en este debate, doctor? Y yo diría, el direccionamiento está a cargo del moderador, de la moderación. Y aquí también hemos tenido problemas. Usted se acordará, licenciado, que inclusive hubo cambios en la moderación, renuncias se dijo, pero finalmente eran cambios. No generaba confianza ni entre los candidatos ni entre la ciudadanía la presencia de algunos periodistas ahí. Habrá que escoger muy bien a quién ahora, en cambio, según creo que el nuevo reglamento, tiene la potestad
de cortar la Sí, intervención del candidato o exactamente. candidata Cuando ve que y decirle, a ver, no se está céntrese. centrando en lo que le preguntaron. Concéntrese pues, en lo que le estamos preguntando. Y si vuelve a contestar, a ver, otra vez le digo, conteste la pregunta que se le está haciendo. Yo creo que eso no es que va a poner en apuros a los candidatos, pero por lo menos les va a exigir que aborden los temas que se pide que se aborde con seriedad. ¿Debería ser que un periodista o comunicador ecuatoriano que está haciendo su gestión acá dentro del país o alguien de fuera por el tema de la polarización que usted mismo lo ha puesto de manifiesto, doctor? Lo uno y lo otro tiene pros y contras. Si es que es ecuatoriano, tiene como pro el hecho de que conoce mucho más del contexto nacional, tiene una memoria respecto a lo que han sido procesos electorales, pasado político del candidato, etc. En cambio, es mucho más fácilmente ubicable como perteneciente a tal bando, a tal corriente, a tal postura. Uno internacional, al contrario, no tiene ese bagaje, ese background de lo que es el Ecuador, lo que es su política, pero en cambio quizá está más libre como figura más independiente. Exactamente, eso de la independencia, que es lo que tanto se necesita en este sentido. Entonces, el debate va a ser crucial, así como pasó la vez anterior, el debate fue fundamental. Yo creo que es el para debate... posicionar a los candidatos que pueden llegar a ser finalistas. Junto con otros elementos. O sea, yo diría, qué tan bien o qué tan mal le vaya a Noboa, por ejemplo, yo creo que en estos meses hará que él pueda o no pueda ingresar quizá a segunda vuelta. Cuando existe una caída en los márgenes de popularidad, aprobación de la gestión, credibilidad de un mandatario, muchas veces depende de lo empinado que sea esa caída, de la pendiente. Si es que es muy pendiente, es después casi imposible y empieza a caer casi en caída libre. El que se recupere, digamos. Que se recupere después. Dependerá mucho de si entra Topic o no entra. A mí me parece que eso es clave. Yo creo que hay muchas ganas de parte del gobierno de Noboa de que Topic no entre porque es su natural competidor en la línea, en la banda de centro derecha. Mucho se descubra que exactamente el gobierno no quiere que entre Topic. Así ¿no? es, y va a utilizar... Y un ente como el contencioso que es muy moldeable, que muy cuestionado. No ofrece garantías, digamos, en este caso. No, a mí no me genera ninguna de independencia o de justicia, digamos. Así es, no me genera ninguna confianza. Es claro que hay una cercanía entre el presidente de la República y la primera autoridad o, digamos, varios vocales también del Consejo Nacional Electoral, el que está sustanciando del contencioso electoral. El doctor Torres. Exactamente, por lo tanto, yo creo que habría que ver eso. Puede serle un boomerang al presidente Noboa si es que no entra Jan Topic. Puede que la gente se enoje. Y puede que la gente, no puede votar por Topic, que parece que está subiendo en las encuestas de preferencias. Dice, ¿no? Tampoco voy a votar por Noboa, dirá esa gente. Y quizá apunte a otro candidato. Así que tampoco es que le es garantía a Daniel Noboa que no entre Jan Topic. Puede ser que esto moleste aún más a la gente y si a eso se le agrega que no se mejore hasta diciembre o hasta enero sustancialmente el tema de la cotidianidad de los ecuatorianos con la crisis, yo creo que le puede pasar. Crisis que no será solamente eléctrica, ¿no? Económica fundamentalmente, y luego súmele lo de la seguridad. Absolutamente, es una policrisis, como llaman algunos, o una crisis ya sistémica, es una crisis profunda, institucional. Me parece que estas elecciones en febrero son la oportunidad para que los ecuatorianos más bien reflexionen no acerca de tal o cual candidato o candidata solamente, sino acerca del modelo. Hemos estado, y Noboa es el tercer gobierno que ha aplicado un modelo de agresivo endeudamiento externo. Estaba viendo las cifras de endeudamiento y son terribles. 4.500 millones Moreno, 2.800, 2.600 Lazo, y este señor ya creo que lleva 4.000. Y esto está quebrándole al país. No, la quiebra al país no es por otra cosa, sino por esta dependencia tan enorme a recursos externos. Es la falta de inversión del gobierno en los temas que a la gente le interesan, educación, salud, etcétera. No puede ser que sigamos viendo morir impunemente e indolentemente a miles de personas que se tienen que hacer diálisis. Eso no pasa en ningún país del mundo. Es una tragedia mayúscula. Y en ese sentido yo creo que la estamos minimizando, ¿no? Totalmente. Como que esto del corte de energía eléctrica está tapando prácticamente todas las otras circunstancias y dificultades por las que estamos atravesando. Sí, por supuesto, y para eso está el fútbol y para eso están los influencers que finalmente dan esos consejitos tan ridículos de cómo podemos nosotros enfrentar con buen ánimo la crisis. Está el cantante que sale por ahí a dar un mensaje disque positivo.
O sea, perdónenme, el Ecuador debería juntar todas sus fuerzas, primero reconociendo la profundidad y gravedad de la crisis, y segundo, aportando las mejores cabezas y las mayores voluntades que hay en el país para solucionarlo. A propósito de ello, las redes sociales, ¿cuánto van a en este caso, a influir en los ecuatorianos, doctor? Fundamentalmente en las generaciones jóvenes, ¿no? En este caso. Escuchaba a un candidato hoy en la mañana decir cuánto va a invertir en redes sociales, cuánto va a invertir en medios tradicionales y cuánto va a invertir en desplazamientos a territorio. Redes sociales decía 70% y creo que el otro 30% era desplazamientos a territorios. No hablaba de medios de comunicación. Los tradicionales. Así es, con eso yo le doy de alguna manera la respuesta a su pregunta. ¿Cuánta incidencia tiene? ¿No? Es que muchísima. El poder de decisión en este momento está en el 60%, casi 70% de los jóvenes. Sí, pero no necesariamente las redes ayudan. Voy a poner un ejemplo. X, hay un poco más de 3 millones de cuentas de X en el Ecuador. Sí. X es una red profundamente polarizada, es la expresión máxima de la polarización política, pero es la más política. Sí, sí. Entonces hay la tendencia, algunos candidatos tienen la tentación de invertir en Twitter, porque ahí está el debate político. Pero no es ahí. Pero quizás no es ahí. TikTok es otro tipo de red a quienes llega, pero en cambio el mensaje en TikTok ahora está también sumamente devaluado. 119 mensajes muy en TikTok simple. De Novoa, y sin embargo está en caída su popularidad, así que tampoco es que le resulta. Yo creo que hay que saber mesurar y manejar, y a mí me da la impresión, contrariamente a algunos otros analistas de comunicación, que los medios tradicionales, ya sean impresos, radiales, televisivos o digitales, pero más tirado a lo tradicional, no plataformas, tienen todavía bastante peso en la conformación de lo que son las preferencias electorales. Temas que seguiremos abordando, doctor. Agradecido por su presencia en esta oportunidad. A usted, licenciado. Gracias al doctor Hernán Reyes, importante académico universitario, maneja los temas de comunicación, formador de generación de comunicadores, de periodistas, como les hemos indicado, en algunas universidades del país. No olviden que estamos en Global Opinion, en nuestro canal de YouTube, nos ayuda suscribiéndose y también con sus comentarios y sus likes, que también son, que aportan, que son importantes. Y el resto en nuestras redes sociales, síganos con nuestros productos comunicacionales que van a ser de su interés. El programa llegó gracias al apoyo de... Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Cubiec, más que un buen acero. Quito Turismo. Alcaldía Metropolitana. Más allá de la vida. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Nos vemos el día de mañana con un nuevo personaje y un nuevo tema. Dele like al programa y comparta. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y nos veremos muy pronto. Ella es Paula. Él es Felipe. Han sido amigos desde el kinder. Y hoy es su primera cita. O era. Porque Felipe se olvidó que puede evitar filas y ahorrar tiempo con otros medios de pago. La cédula de identidad, la app del metro. Todo si hubiera abierto la cuenta Ciudad. Y el tiempo no regresa. Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Hay cosas incómodas. Hablar de salud mental no debería ser una de ellas. Lo loco es hacerse loco. Anímate a hablar de salud mental. Para atención gratuita en salud mental, llama al 101, opción 9. Alcaldía de Quito. Quito renace. Autorización número 3159. CNE, Elecciones Generales 2025. Quito Turismo. Alcaldía Metropolitana. Más allá de la vida. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero,
metalmecánica y productos para la construcción en Ser Empresa Carbono Neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cuvier, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.